Buenas tardes, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. Se encuentra presente y concurre a esta sesión el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato en su carácter de secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto. Buenos días, consejeros electorales. Dania Celina Vázquez Muñoz. Presente. Eva Barrientos Cepeda. Juan Manuel Vázquez Barajas. Buenos días, presente. Julia Hernández García. Presente. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Presente. Iván Tenorio Hernández. Presente. José Alejandro Bonilla Bonilla. Por los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Umaya. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loesa. Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés. Presente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Presente. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Presente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López. Presente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Presente. Partido Morena, Héctor Quintanar García. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Presente. Y el de la voz, su servidor Víctor Moctezuma Lobato como secretario. Señor presidente, hay una asistencia de 17 integrantes de este consejo, por lo que hay quórum para sesionar. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, fracción primera, 19, párrafo primero y 20 del reglamento de sesiones del Consejo General. Señor secretario, continúe con la sesión. Con mucho gusto. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de ese consejo, mismo que me permito dar lectura. Punto número 1, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso de los proyectos de las actas de las sesiones del Consejo General de fechas 9 y 14 de julio y 4 de septiembre del 2015. Punto número 3, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueban las modificaciones a los estatutos y emblema de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3. Punto número 4, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se determina implementar la remisión de manera digital o electrónica de los anexos a las convocatorias y oficios a los integrantes del Consejo General y de demás áreas del Instituto. Punto número 5, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual 2016 de este órgano electoral. Punto número 6, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el proyecto de presupuesto de este órgano electoral para el ejercicio fiscal 2016. Y punto número 7, asuntos generales. Este es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Consulte en votación económica su aprobación, señor secretario. En votación económica se consulta a los consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Este se refiere a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General de fecha 9 y 14 de julio del 9 y 14 de julio y 4 de septiembre del 2015, señor presidente.
Si me permite, señor presidente, señores integrantes de este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del reglamento de sesiones de este Consejo, y ya que ha sido turnado a los integrantes del mismo, solicito la dispensa de su lectura, señor presidente. ¿Está por la afirmativa que se dispense la lectura? A votación, por favor. En votación económica, me permito poner a consideración de los consejeras y consejeros electorales si aprueban los proyectos de acta de las sesiones del Consejo General de fecha 9 y 14 de julio y 4 de septiembre del 2015. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Mucho gusto. Este se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueban las modificaciones a los estatutos y emblema de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3. Señor secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de acuerdo señalado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 del reglamento de sesiones del Consejo General y ya que han sido circulado a los integrantes del mismo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos. Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el secretario. Concedida la dispensa, señor secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del proyecto del acuerdo. Con mucho gusto. Acuerdo. Primero, se declara procedente la modificación a los estatutos y el cambio de emblema de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3. Segundo, publíquese en estrados y en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Estos son los acuerdos del proyecto. Señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz. No ha sido solicitada, señor presidente. Muchas gracias. Perdón. Perdón. A ver, entonces. En primera ronda, Partido Acción Nacional. En primera ronda, Partido Acción Nacional, señor presidente. Adelante, señor representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, con su venia, señor presidente, señoras y señores consejeros, demás compañeros de los partidos políticos aquí representados. Solamente sobre el tema, el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueban las modificaciones a los estatutos y emblema de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar. Comentaba en la reunión de trabajo de la comisión que solamente quiero que quede asentado, igualmente aquí en esta sesión, que este emblema que hoy, el día de hoy, 30 de septiembre, se aprueba, no lo tenemos a la vista, pero bueno, que está ya circulado en proyecto de dictamen, es un emblema que extraoficialmente ya se está utilizando por esta asociación política estatal. Es de conocidos que es una asociación que ha venido apoyando las aspiraciones del candidato independiente Gerardo Buganza, y hay varias lonas distribuidas en la ciudad y en varios puntos del estado con este emblema de esta Asociación Política Estatal Generando Bienestar. De suerte entonces que lo hago notar que antes de ser aprobado el día de hoy ya ha sido utilizado por esta Asociación Política Estatal, y me gustaría al mismo tiempo solicitar que nos pueda rendir un informe esa asociación de el uso y distribución que ha hecho de este emblema en esas mantas. Muchas gracias, señor presidente. A ver, ¿abrimos segunda ronda o para contestar nada más la pregunta? Es en relación con la misma pregunta, ¿verdad, consejera Eva? Adelante. Sí, buenos días.
Con respecto a la observación que hace el representante del Partido Acción Nacional, efectivamente ya quedó asentado en la comisión, en la reunión de la comisión que tuvimos. Y bueno, lo que puedo decir es que este dictamen se emitió únicamente con base en la documentación que contaba el instituto. Y bueno, respecto a lo que usted señala, pues efectivamente, si ha sido el caso, pues quedan a salvo sus derechos para que procedan conforme a derecho corresponda, y si en su caso se acreditara que efectivamente estuvo utilizando el emblema con anterioridad a esta aprobación, bueno, pues se resolverá en su momento procesal oportuno. Gracias, es cuanto. ¿Alguien más se anota para la segunda ronda o asunto adelante? Partido Verde. No. ¿No? Perdón. ¿La segunda ronda o es sobre el mismo tema? Adelante, representante. Gracias, consejero presidente. Creo que es un tema muy sensible, la reforma electoral que tuvimos en el Estado y de manera federal abre la posibilidad a los candidatos independientes, como es la intención del integrante o de esta asociación política, con la intención de impulsar a un candidato. Entonces, para mí, para el Partido Verde, es importante que estemos muy alertas, que la Comisión de Fiscalización, que el propio instituto, que los consejeros estén muy atentos, porque puede incurrir, como creemos que así lo están haciendo, en algunos actos que podrían ser calificados como actos anticipados de campaña, al ir promocionando tanto esta imagen de manera abierta en la ciudadanía. Y bueno, en caso de no ser así, sí nos gustaría pedir de una manera muy, a menos de que lo hagamos de manera oficial, mediante oficio, los informes de gastos acerca de la prerrogativa que se les otorga a las asociaciones políticas estatales, para ver si están debidamente comprobados la impresión de espectaculares y de cualquier otro tipo de material publicitario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. A ver, entonces, abrimos segunda ronda. ¿No? ¿Es lo mismo? A ver, adelante, representante del Partido AB. Muchas gracias, señor presidente. Abundando en el tema, y me sumo a la solicitud de los compañeros representantes de los otros partidos políticos, sin embargo, difiero con el posicionamiento o la respuesta que se le dio al consejero de Acción Nacional, en el sentido de dejar salvo los derechos de los demás partidos políticos. El instituto, en términos del Código Electoral, tiene la obligación de vigilar por instancia propia, sin necesidad de que algún otro partido político lo solicite. Entonces, la invitación y la petición, de manera muy respetuosa, es que el instituto tome cartas en el asunto, independientemente de que los diferentes partidos políticos pudiesen inconformarse a través de algún medio de defensa. Es cuanto, señor presidente. Barajas también había pedido, y el representante Entonces, de la Alianza, sí. A ver, apuntamos segunda ronda de una vez. Vázquez Baraja y representante de Nueva Alianza. ¿De dónde? Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. Sí, gracias. El tema de la asociación política generando bienestar es un tema que por supuesto nos preocupa y nos ocupará. En el marco de la instalación de la Comisión de Fiscalización nos hemos puesto como reto establecer unas reglas generales respecto a los elementos técnicos que deberamos de recomendar al monitoreo de espacios de propaganda, a efecto de que los podamos fiscalizar, por supuesto. El tema que creemos muy importante es la generación de condiciones de equidad, de igualdad y de piso parejo a todos los actores políticos. En este sentido, en el calendario y programa de trabajo que aprobamos el día de antier, hemos dispuesto el establecimiento de una recomendación que haremos a la Comisión
de medios que en su momento se deberá establecer a la verdad posible para el inicio del proceso, los elementos técnicos que nos ha de recomendar la unidad técnica de fiscalización, que deberán de establecerse a efecto de que todos los promocionales de esas asociaciones políticas puedan ser registrados, identificados y además de todo auditados y fiscalizados. Es un compromiso del instituto asumir estas tareas, como lo han dicho los representantes políticos que me anteceden. Ustedes tienen a su disposición la queja como mecanismo procesal de defensa, pero no obstante ello nosotros tomaremos las medidas fiscalizadoras necesarias para que estos eventos de difusión propagandística sean registrados y fiscalizados. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, precisamente, el representante del partido político que me antecedió y retomando precisamente la manifestación hecha por el señor consejero, es muy importante especificar realmente aquí cuál es el punto que se encuentra a discusión, y efectivamente es aquel que genera la suspicacia de que estas prerrogativas que se están otorgando a estas asociaciones estatales se estén utilizando de una manera que pudiera en su momento ser irregular en cuanto al propio código establece. Si bien es cierto que el propio proceso electoral de manera oficial, de acuerdo a los tiempos que el propio código refiere, no da inicio, también es cierto que en él se encuentran contenidos los momentos de actos de campaña y de precampaña, y en consecuencia, al estar observando esta peculiaridad de este emblema que aún a pesar de estar siéndose aprobado en este momento ya está operando con alguna intencionalidad ciudadana o política, también es cierto que efectivamente a los partidos políticos nos corresponde el recurso de queja para interponer, pero también lo es la obligatoriedad que la propia ley le da a este órgano colegiado electoral para establecer, a partir de esa determinación de elementos técnicos con los cuales se genera el proceso de fiscalización y monitoreo de cada una de las actividades. Reitero, también le da la obligación a este órgano electoral de realizar, no solamente en un proceso o en un momento procesal oportuno, sino precisamente a instancias de la ejecución de las facultades que les atribuye la propia ley y la propia Constitución. Es cuanto, señor consejero, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Solicitó el uso de la voz también el representante del partido PRD. Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, consejo. Primero, sumarme a la postura de diferentes partidos políticos que me antecedieron para que se pudiera hacer una revisión, ya que esta asociación política recibe recursos públicos y además está perfectamente enmarcado en lo que marca las facultades de este Consejo General, poder solicitar su presencia y que pudieran ellos informarnos, primera de el manejo que se le está dando publicitario a una imagen por demás llamativa, por demás pública. Por ahí incluso en un medio electrónico he visto presente lo que simula una aleta de tiburón. Me llama mucho la atención en medio de esta vocación por la pesca que los funcionarios públicos han vertido, si será ese pez al que quieren pescar. Y sería prudente que este órgano dé pequeños mensajes. Yo creo que es importante, ustedes que están limpiando la casa, que con pequeños mensajes le digan a la sociedad que vienen a poner orden en Veracruz. No queremos figuras adelantadas, y aunque no son institutos políticos, son asociaciones que claramente el presidente de esta asociación tiene intereses de ganar la confianza de los ciudadanos, y por lo cual es tema de este Consejo General. Creo que es importante
que mandemos ese mensaje a la sociedad y que podamos transparentar y que se ajuste, por supuesto, si va a utilizar y va a enlazar toda una estrategia publicitaria, pues estamos adelantados en los tiempos electorales, para que le quede claro a esta asociación y a quienes la dirigen. Es cuanto. Muchas gracias. No, ya. En tercera ronda, yo creo. ¿Está a punto? Sí. Ok, tercera ronda. Tercera ronda. Encuentro social. Nada más para igualmente sumarme a los partidos, a los representantes de partidos que nos anteceden y corroborar que efectivamente es una facultad de este órgano electoral el de vigilar este tipo de actividades para efecto de evitar que esas acciones pudieran servir para actividades políticas de algún candidato de manera posterior y que bien pudiera servir este momento para utilizar quizá la facultad de la Secretaría Ejecutiva de la oficialía electoral a efecto de certificar la existencia de estos espectaculares que se aprecian claramente en las carreteras, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. ¿Nadie más? Nadie más, señor presidente. Señor secretario, consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueban las modificaciones a los estatutos y emblema de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, por lo que pido amablemente a las consejeras y consejeros electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia. Tania Celina Vázquez Muñoz. Vázquez Muñoz, a favor. Eva Barrientos Cepeda. Eva Barrientos, a favor. Juan Manuel Vázquez Barajas. Vázquez Barajas, a favor. Julia Hernández García. Julia Hernández García, a favor. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Hernández y Hernández, a favor. Iván Tenorio Hernández. Tenorio Hernández, a favor. José Alejandro Bonilla Bonilla. Alejandro Bonilla, a favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho acuerdo. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se determina implementar la remisión de manera digital y o electrónica de los anexos a las convocatorias y oficios a los integrantes del Consejo General y demás áreas de este instituto. Señor secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de acuerdo señalado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del reglamento de sesiones de este Consejo y ya que ha sido circulado a los integrantes del mismo, me permito solicitar la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el secretario. Concedida la dispensa, señor secretario, sirva a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo. Mucho gusto. Acuerdo. Primero, se determina implementar la remisión de manera digital y o electrónica de los anexos a las convocatorias y oficios a los integrantes del Consejo General y demás áreas de este instituto en los términos especificados en el considerando 16. Segundo, los representantes de los partidos políticos deberán informar por escrito a la presidencia del Consejo General que están de acuerdo en que se les remita los anexos respectivos por medio digital o electrónico a través de una cuenta de correo proporcionada por el propio partido, manifestando su conformidad para que a partir de esta fecha en adelante se les remitan los anexos de manera señalada en el término estipulado en el considerando 16 del presente acuerdo. Tercero, publíquese en los estrados y en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Este es su contenido. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz. Justo. El consejero Hernández y Hernández en primera ronda y el representante del partido cardenista en primera ronda, señor presidente.
Gracias. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández y Hernández. Con su venia, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Únicamente para hacer un reconocimiento a la sensibilidad de los consejeros electorales, de los representantes de los partidos políticos, sobre el tema de la sustentabilidad y sobre el cuidado del medio ambiente, en el sentido de que la cantidad que se genera de papel con los anexos que acompañan a las convocatorias, así como los proyectos y las actas que se les hacen llegar tanto a los consejeros como a los representantes políticos, genera una gran cantidad de papel. Se genera un gran uso tanto del recurso humano como de los recursos económicos. Por tal motivo, reconozco la sensibilidad de todos los integrantes del Consejo en el sentido de aprobar este acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista. Con su venia, señor presidente. Respecto del punto de acuerdo que nos ocupa en este momento, quisiera mencionar un par de circunstancias. La primera es que nosotros también celebramos que se tomen en consideración los medios electrónicos, la tecnología y todas las herramientas que ayuden a disminuir tanto el gasto público en insumos de este tipo, como adoptar aquellas medidas que permitan mejorar la calidad de vida no solo de los veracruzanos, sino de la comunidad internacional, al reducir el número de árboles que serán talados precisamente con motivo de convertirlos en papel. He analizado el documento. Me parece que sería importante introducir, y esto siempre con el ánimo de mejorar el trabajo que acertadamente se ha realizado en este rubro, introducir la mención en este acuerdo de los objetivos del milenio de la Organización de Naciones Unidas referidos precisamente al desarrollo sustentable, un compromiso que adoptó el Estado mexicano y que precisamente en el mes de agosto el gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, emitió un informe para dar a conocer al seno de Naciones Unidas cuáles han sido los avances precisamente y las medidas que ha adoptado el gobierno de la República para poder cumplir con los objetivos a los que se comprometió el Estado mexicano. Entonces, entre ellos se maneja de manera muy puntual el rubro de desarrollo sustentable y medio ambiente, que precisamente es una parte importante que dejará de impactarse con la medida de austeridad que en este momento se está tomando, y pues me parece que es propicio, toda vez que se trata de un documento al cual pues el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir a cabalidad, se introduzca la mención del mismo en este acuerdo. Ese sería un primer punto. Y el segundo es, me gustaría conocer cuál es el sistema, qué medidas se han tomado en cuanto a la elaboración del sistema electrónico que permitirá conocer con certeza que efectivamente los anexos se han remitido, cuál va a ser el acuse de recibo que se va a manejar referente a esta documentación que nosotros tengamos la oportunidad de conocer a través de la plataforma, y cuáles son las medidas de seguridad que se han tomado para que la misma no se vulnere y pudiera pues ocasionar malos entendidos y alguna circunstancia legal, ¿no?, de confrontación incluso entre el instituto y los partidos políticos. Si tuvieran las respuestas me gustaría escucharlas. Es cuanto. Adelante, le voy a dar el uso de voz al consejero por respuesta y ahorita le vamos al representante del PRD. Adelante, consejero Hernández. Gracias, presidente. Con su permiso, en el considerando 16 del acuerdo se establece una serie de consideraciones en el sentido de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento.
es necesario aclarar que lo único que se va a realizar, la notificación seguirá siendo personal, el documento será personal. Y lo que vamos a agregar, previa autorización de ustedes por escrito, el mismo considerando 16 lo establece, es el anexo, que todos los anexos se les puedan enviar a su cuenta de correo electrónico. En la misma cuenta de correo electrónico se agregará un espacio en donde el remitente tengamos la certeza de que ustedes ya lo recibieron, o en su caso, dárselos de manera digital a través de un medio magnético, ¿no? No sé si con esto queda suficientemente despejada la duda. Únicamente la convocatoria seguirá siendo personal y los anexos se les enviarán o a su cuenta de correo electrónico o se les entregará a través de un medio magnético. Sí, Eva. ¿Cuánto? Verde, sí. Sí. Abrimos otra ronda. Se inscribieron varios. Segunda ronda es PRD. Representante del PRD. La consejera Eva. Verde. La consejera Verde, Tania. La consejera Tania. Representante del PRI. PAN. Verde. Y Nueva Alianza. ¿No? ¿Nueva Alianza también? Tiene el uso de voz el representante del PRD. Bueno, primera, en el sentido que el Partido de la Revolución Democrática creo que aplaude este tipo de decisiones en donde pues el objetivo fundamental es el cuidado del medio ambiente. Creo que son temas que nos atañen a todos de mucha responsabilidad. Ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo en esta medida. Y precisamente la intervención del representante anterior enmarca mi duda muy clara. Los dichos son muy sabios, la gente adulta los maneja mucho. Dice que a veces pagan justos por pecadores. Nos tocaron experiencias anteriores en donde solicitábamos incluso la información física y nunca nos la proporcionaron. Esto se presta pues a que de manera electrónica pues todavía tenga un manejo sesgado, y por eso digo, yo creo que vamos a dar toda nuestra confianza a que de manera muy responsable se pueda proporcionar la información, los anexos, porque realmente es con lo que se trabaja y con lo que se discute, contar en tiempo y forma con la información para poderla verificar, analizar y poder venir aquí a manejar nuestra postura. Entonces, yo lo veo suficiente el tema en cuanto al acuse de recibo, porque también hay otro dicho que dice papelito habla, ¿no? Que en este caso pues no aplicaría, pero esperemos que el acuse de la información enviada del correo pues sea suficiente para poder verificar cualquier duda en el sentido de que no le llegue a cualquiera de los representantes, porque vuelvo a repetir, creo que la información, el anexo es el contenido fundamental para venir aquí preparados a fijar postura. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la consejera Tania Vázquez Muñoz. Gracias, presidente. Solamente para manifestar en torno al tema que estamos discutiendo, que los integrantes de este Consejo General no desconocemos cuál es el sistema y cómo funciona que se maneja en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde por cuestiones y a través de una mejor tecnología, un sistema que ellos tienen especializado, se permite crear ese tipo de cuentas de correo electrónico en donde la autoridad, en este caso la autoridad jurisdiccional, puede cerciorarse de que la información y el correo que se mandó lo ha recibido precisamente el destinatario, y de esa forma generar una certeza en todo el contenido de los correos que se envían. Simplemente que hasta el momento no tenemos todavía implementado ese proyecto, que desde luego lo conocemos y deseamos
o aspiramos a tener exactamente y estar en las condiciones para poder generar certeza frente no solamente a ustedes, sino a la ciudadanía y poder así transparentar también nuestros actos, permitiendo también que más adelante los abogados postulantes puedan litigar a partir de una cuenta de correo institucional que se abre y de la que no se desconoce que después desaparece o que no me llegó, sino, insisto, este sistema es lo más especializado que existe y aspiramos a contar con ello. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista. Presidente, bueno, en realidad celebramos la toma de medidas como estas, ya que es claro que todos los partidos políticos, que toda la sociedad veracruzana y la sociedad de México y mundial estamos preocupados por la sustentabilidad. Entonces, celebramos y aplaudimos la toma de medidas de políticas públicas, que son las políticas que más fuertemente ha impulsado el Partido Verde Ecologista. Sin embargo, creo y debemos señalar que como un comienzo, el tomar estas medidas para el ahorro de recursos, tanto materiales como económicos, es únicamente la primer parte que le toca hacer a este instituto. Hay muchísimas otras actividades que deben de estar encaminadas a la sustentabilidad y a un manejo eficiente de todos los recursos. Hablo en ahorro de energía eléctrica, hablo en ahorro de agua, hablo en ahorro de muchísimos otros materiales que deben de estar encaminados a la sustentabilidad de cualquier actividad. En un primer momento. Pero me interesaría también mencionar que si vamos a estar en la dinámica de la recepción de documentos de manera electrónica o por correo electrónico, no estaría de más, además de lo que comenta la consejera Tania, ya que se tiene pensada la actualización del portal de Internet, poder entonces habilitar una sección de intranet para que todos los integrantes de este Consejo General pudiesen acceder a esta plataforma para poder revisar de alguna manera, obviamente encriptado con las medidas de seguridad y de contraseñas que considere pertinente el instituto, pero para, como dice también el compañero del PRD, evitar cualquier clase de fallas, de que no llegó el correo, de que lo rebotó, que las bandejas de entrada están saturadas, porque suele suceder con la cantidad de información que vamos a estar manejando en el proceso electoral. Sí, creo que sería importante que tuviéramos o que se tuviera la intención de manejar una plataforma de intranet para los integrantes del Consejo General. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Primero, pues no sé si es discriminación, pero aquí nos dejaron nos estamos prestando los micrófonos y allá hay completos. Espero que no sean discriminación. Es para que serían tantito, amigos. No todo es seriedad a veces. Sí, por eso nos los prestamos, ¿verdad? Ok. Bueno, ya entrando al punto, creo que el medio ambiente es una parte fundamental para la vida de todos. Lo que hoy se hace, creo, pues pasa a la historia, porque si bien es cierto, en anteriores sesiones, antes de que estuviera este consejo, ocasionalmente se nos estaba por un medio electrónico. Hoy, qué bueno, y lo celebro, que se haga de forma oficial. Eso es importante, pero sí me queda una duda. Esto es la posibilidad de que el día de la sesión sí tengamos el documento escrito. ¿Por qué? Porque pues lo vemos en el internet, de ciertas veces unos lo podemos bajar, otros no. A veces somos flojos, perdón, y no hay como revisarlo aquí y poder charlar con ustedes de lo que se trata. Sí me queda claro también el documento que podemos pedir los profesos, los anexos de medida escrita, pero sí me gustaría, es una propuesta que ojalá el día de la sesión tengamos ese documento aquí en la mesa y lo trabajemos de otra manera. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidente. Solo para igualmente sumarme a la propuesta, me parece bastante acertada que el instituto esté efectivamente este nuevo consejo preocupado por mantener una política de sustentabilidad al medio ambiente. Entonces, por supuesto que nos sumamos. Difiero de la propuesta del representante del PRI en el sentido de que estén en la mesa impresos de nuevo los anexos, pues entonces no tiene caso este acuerdo.
creo que la idea es de que la información sea electrónica y que en todo caso quien desee hacerlo pueda de manera individual imprimir los documentos que requiera en papel. Pero me parece bastante atinada que esta información se esté ahora preparando para que sea en manejo electrónico. Solamente me gustaría solicitar que sea en un formato de los llamados Open Data, es decir, que puedan ser manejados para que en todo caso podamos utilizarlos si se requiriera imprimir, pues solo la información que nosotros o que de manera personal cada quien desee utilizar, que no sean en formatos PDF, que regularmente no se pueden manejar, copiar, pegar, entonces que sean en un formato accesible a todos los que puedan tener acceso a este tipo de medios electrónicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del partido Nueva Alianza. Con su venia, señor presidente, sin afán de ser reiterativo, el punto nos parece a nosotros, Nueva Alianza, que ha sido bastantemente abordado, solo para reforzar 2 puntos sustanciales: que la manera en cómo se envíen de manera electrónica estos documentos sea precisamente facilitando que el manejo electrónico se dé de los mismos. Esto es en cuanto a los anexos, en un formato que permita esta circunstancia. Y la otra, por supuesto, más allá o en el tema preciso de las notificaciones, si bien es cierto que se conoce y se implementa ya la presentación electrónica en materia electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también lo es que las notificaciones hay algunas que son de tipo personal. Por lo tanto, solicitamos a ustedes que se dé la atención necesaria y adecuada para que los acuses sean realmente lo que priorice en un segundo momento posterior al envío, para evitar que se generen o se empiecen a generar de manera no intencional algún tipo de vacíos en la propia información. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nadie más ha anotado, ¿verdad? ¿Otra ronda? No, el consejero Barajas. Adelante, consejero. Creo que el tema central de esto, como han dicho los representantes, mis compañeros consejeros, es, uno, estamos en una época de austeridad, creo que es importante el ahorro de papel, pero independientemente a ello, el ahorro de los recursos no renovables y renovables en el país es un tema de energía que creo que a todos nos debería preocupar. Yo, desde el momento en que llegué a este consejo, me inclino por este documento, pero también escucho con preocupación el tema que plantea el representante del PRI. Creo que si en el considerando correspondiente ponemos claro que cualquier representante que requiriera la impresión de los documentos, lo solicite en una sola ocasión. A lo mejor usted le pudiese preocupar estar en cada sesión, estar solicitando la impresión, poderlo precisar muy bien, y creo que dejamos a salvo su derecho de que pueda usted tener la documentación impresa. Creo que la política general, al menos los consejeros y por lo que he oído la mayoría de los representantes, es asumir una lectura digital que nos llevará a un ahorro en papel y de cuidado de los árboles y todas las materias primas que se requieren para la generación del papel. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz el consejero Hernández. A manera de colofón, y una vez escuchadas todas sus preocupaciones, es un primer intento por poder ahorrar recursos en todos los sentidos. Humanos, porque el área jurídica se pasa aquí muchas horas reproduciendo el material que les van a hacer llegar a ustedes. Económicos, porque se interviene en la compra de papel, compra de tóner, etcétera. El procedimiento lo podemos ir afinando, sin embargo, en el mismo considerando 16 están todas la mayoría de las consideraciones que se han señalado, incluso en el inciso E, como bien lo señala el representante del PRI, el consejero Barajas,
lo pueden solicitar de manera anticipada. Ya en cuanto al procedimiento, lo iremos afinando con la dirección jurídica a fin de que ustedes tengan la certeza de que todos los documentos que se les van a enviar lo van a recibir. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. El representante del Partido de Revolución Institucional tiene el uso de la voz. Presidente, decir que, como dice el consejero Barajas, nosotros estamos de acuerdo en que sea digitalizada, solamente la petición que hice fue por una cuestión de cortesía, y si me queda claro que lo puedo solicitar por escrito, en su caso, y que me den los anexos de forma escrita, eso era todo. Gracias. Muy bien. Señor secretario, consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo. ¿Alguien más pidió el uso de voz? Perdón, a ver. Adelante, señor representante de Acción Nacional. Gracias, presidente. Solamente para fundamentar la solicitud sobre el tipo de formato utilizado, dice el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la fracción 10ª, formatos abiertos son el conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios. Entonces, en términos de esta normatividad, esa es mi petición particular, que la distribución de los anexos sean en este tipo de formato que podamos manejar. Gracias, presidente. Gracias. ¿Nadie más? Nadie más. Señor secretario, consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina implementar la remisión de manera digital y electrónica de los anexos a las convocatorias y oficios a los integrantes de este Consejo General y demás áreas del Instituto, por lo que pido a las consejeras y los consejeros electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia. Tania Celina Vázquez Muñoz. Muñoz, a favor. Eva Barrientos Cepeda. Eva Barrientos, a favor. Juan Manuel Vázquez Barajas. Vázquez Barajas, a favor. Julia Hernández García. Julia Hernández García, a favor. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Hernández y Hernández, a favor. Iván Tenorio Hernández. Tenorio Hernández, a favor. José Alejandro Bonilla Bonilla. Alejandro Bonilla, a favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho acuerdo. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el programa operativo anual 2016 de este órgano electoral. Señor secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de acuerdo señalado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del reglamento de sesiones del Consejo General y ya que ha sido circulado a los integrantes de este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos. Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el secretario. Concedida la dispensa, señor secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo. Con mucho gusto. Acuerdo. Primero, se aprueba el programa operativo anual del Instituto Electoral Veracruzano para el año 2016, el cual, junto a la exposición de motivos, se anexa al presente acuerdo. Segundo, se instruye al secretario ejecutivo para que remita el presente acuerdo y sus anexos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. Tercero, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano. Esto es su contenido, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. No ha sido solicitada, señor presidente. Señor secretario, le pido ya no hay en este caso, entonces vamos al final. Señor secretario, consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo. En votación nominal se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral